bien, entonces seguimos en esta segunda parte de lo que es cambio climático. Quedamos en que íbamos a ver que eran los gases de efecto invernadero. Entonces, un gas de efecto invernadero es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Sin los gases de efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie terrestre sería alrededor de menos 18 grados centígrados, en lugar de la media actual, que es de unos 15 grados centígrados. En el sistema solar, las atmósferas de Venus, Marte y Titán también albergan gases que causan el efecto invernadero. Vean en la figura 1 de esta lámina 10, que estamos ahorita en la lámina 10, las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico desde el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, desde el año 1900, un poquito antes de 1960, creo que 1958, hasta 2010, y cómo han ido incrementándose en partes por millón esta cantidad de concentración de dióxido de carbono atmosférico en más o menos unos 50 años. En el rectángulo verde oscuro tenemos un párrafo en inglés donde se hablan de las RCP o ruta de concentración representativas, que son las 4 trayectorias de gases de efecto invernadero adoptadas por el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, en su quinto reporte de estudio del año 2014. Estas rutas son usadas para modelar e investigar el clima. Ellas describen 4 posibles futuros climáticos, de los cuales están considerados, son posiblemente considerados, dependiendo de cuánto gas de efecto invernadero sea emitido en los años que están por venir. Son 4 de RCP, el 2.6, el 4.5, el 6 y el 8.5. Y están nombrados por el posible rango de valores de forzamiento radiactivo hasta el año 2100, en referencia a los valores preindustriales. Cada uno de estos forzamientos radiactivos son en vatios por metro cuadrado. O sea, 2,6 vatios por metro cuadrado, 4,5 vatios por metro cuadrado, 6,0 vatios cuadrados y 8,5 vatios por metro cuadrado. Regresando a la lámina 6, el forzamiento radiactivo en clima significa cualquier cambio, ya lo habíamos dicho, en la radiación solar, en la radiación, calor entrante o saliente de un sistema climático. Puede deberse a cambios en radiación solar incidente o a diferentes cantidades de gases activos radiactivos, y se expresa en vatios por metro cuadrado. Viendo así, entonces en la lámina 11 por lo menos tenemos un rectángulo verde muy claro que dice que las actividades humanas, los gráficos los tenemos que discutir en el foro, no los podemos discutir acá por el tiempo. Las actividades humanas desde el inicio de la revolución industrial, considerada en 1750, han producido un incremento del 40% en la concentración atmosférica del dióxido de carbono de fórmula CO2, desde 280 partes por millón en 1750 a 400 partes por millón en 2015. Este incremento ha ocurrido a pesar de la asociación de una gran porción de las emisiones por varios depósitos naturales que participan del ciclo del carbono. Las emisiones de dióxido de carbono antropogénicas producidas por actividades humanas, entre comillas, provienen de la combustión de combustibles fósiles, principalmente carbón, petróleo y gas natural, además de la deforestación, la erosión del suelo y la crianza de animales. Recuerden, como les dije, los gráficos los vamos a discutir en el foro, para el que tenga dudas, porque están en inglés y están muy detallados. En la lámina 14 vemos algunos efectos del calentamiento global a manera general. Tenemos el incremento del nivel del mar, derretimiento de la criosfera, la acidificación de los océanos por el aumento de la temperatura, aridez y sequía, y los impactos que ocurren en la agricultura y la salud humana. Ahora aquí, para finalizar, vamos a ver brevemente una relación entre lo que es calentamiento global y riesgo ambiental. Yo soy especialista en riesgo ambiental, tengo años trabajando con eso, y vamos a ver primero qué es un riesgo ambiental para luego enlazarlo con el calentamiento global. El riesgo ambiental es la probabilidad de que las consecuencias económicas y sociales originadas por un determinado fenómeno peligroso superen un cierto límite o umbral, y combina invariablemente 2 conceptos: el de peligrosidad ambiental, que es la probabilidad que un determinado fenómeno potencialmente dañino, ya sea natural o inducido o antrópico, pueda ocurrir en un territorio en un periodo específico de tiempo,
y el concepto de vulnerabilidad territorial, que es el grado de daño que puede sufrir un grupo de elementos bajo riesgo, como es la población, infraestructura, actividades económicas, por la probable ocurrencia de un fenómeno peligroso de una cierta intensidad. Cuando tú unes estos dos conceptos, te sale el concepto de riesgo ambiental. Entonces, los desastres ambientales tales como los conocemos comienzan cuando los eventos peligrosos interactúan con las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales. Es decir, tú puedes tener un peligro, pero mientras no haya un elemento en riesgo, población, infraestructura, etcétera, actividades económicas, sigue siendo simplemente un peligro. Cuando lo combinas con esa vulnerabilidad es que conviene el riesgo. A pesar de que cada vez hay mayor conciencia sobre la importancia de la reducción del riesgo de desastre y el aumento de la capacidad de respuesta ante esto, el manejo y la reducción de riesgo sigue siendo un reto a nivel mundial. Hay factores naturales y antrópicos, como se ven en el gráfico de la lámina 16, que inciden en el riesgo ambiental. Hay factores naturales como las altas pendientes, precipitaciones extemporáneas y continuas, sustratos geológicos poco consolidados friables, estructuras geológicas desfavorables, sismicidad, vulcanismo, y factores antrópicos como la deforestación indiscriminada, deforestación, modificación de cauces de ríos, ocupación de lechos de inundación de cuerpos de agua, drenaje artificial insuficiente, presencia de asentamientos urbanos no controlados y la mala planificación del uso del espacio o territorial. Es así que para tú poder trabajar los riesgos ambientales es necesario que tengas una adecuada planificación del espacio geográfico, teniendo conocimiento acertado de la base físico-natural. Para ello, ¿con qué objetivo? Para indicar el mejor uso de los espacios de acuerdo a sus potencialidades y restricciones, la zonificación de espacios de protección, conservación y riesgo ambiental, limitar la edificación de infraestructura y adaptar las medidas de ingeniería más adecuadas, y la mitigación de la peligrosidad ambiental y la vulnerabilidad territorial. En este sentido, algunos países previenen mejor los desastres que otros. Por ejemplo, hay un contraste entre el número de muertes por tormentas entre Haití y República Dominicana, siendo que estos países comparten una misma isla. Entre 2000 y 2008, cerca de un quinto de la ayuda humanitaria se destinó a asistencia y respuesta post-evento. Es decir, estamos concentrándonos en los post-eventos y no en la prevención. Para el mismo periodo, solo se dedicó 0,4% en promedio para la prevención. La prevención ayuda a evitar desastres y salvar vidas y es mucho menos costosa, en términos generales en todas las actividades humanas. Si nosotros queremos que algo no sea tan costoso en lo que ocurre una tragedia o un evento, hay que prevenir. Se puede reducir el riesgo de desastres con sistemas de alerta temprana, diagnóstico técnico-científico, cartografía de riesgo, obras civiles, programas educativos y divulgación. Las pandemias son un tipo de riesgo ambiental, es decir, el COVID-19, sea cual sea el origen que estamos viviendo ahorita, y por eso que estamos haciendo esta clase de distancia o virtual, es un riesgo ambiental que ha ocurrido y que no se tuvo previsión de él, porque no se sabía. Vemos en la lámina 19 un gráfico que está en inglés donde se muestra cómo, en función de cómo los riesgos se van a ir aumentando en función de que haya un calentamiento global hasta de aquí en adelante, ¿no? O sea, son proyecciones. Por lo menos los sistemas ecológicos van a ser amenazados. Obviamente que hay una alta, un nivel adicional debido al cambio climático. Eventos climáticos extremos, mayor distribución de los impactos, de los impactos ambientales, impactos globales agregados y eventos singulares a largo plazo, que a lo mejor ocurrían muy poco y están ocurriendo a largo plazo. En la lámina 20 vemos el índice de riesgo, de preparación de riesgo de muchos países a nivel mundial, donde se ve los países mejor preparados que están en verde oscuro, un poquito más oscuro y uno más claro, y los países menos preparados que tienden a ser de colores anaranjado claro, amarillo o anaranjado oscuro. Con la pandemia, todo esto, en el caso de la pandemia, porque esto es una cosa que involucra riesgos de toda naturaleza. Con lo de la pandemia, esto se quebró en parte. Y hay una relación entre la pobreza y el calentamiento global y el riesgo ambiental. En la medida que los países son más pobres, tienen más riesgo de sufrir problemas ambientales producto del calentamiento global, tal como se ve en el mapamundi de la página 21. Sobre todo los países de la África subsahariana. Vean en la lámina 22 cómo hay el calentamiento global puede influir según los diferentes escenarios de que haya aumento de la temperatura media mundial. Hay de 1,5 grados, 2 grados en 2040, 3 grados en 2060 y en 2080 4 grados, y como hay una afectación, por ejemplo,
de extremos de calor inusuales en África. Se cree que hay un 85% de probabilidad de que ocurra si se siguen las tendencias de, por lo menos, de que en 2080 esté a 4 grados, haya aumentado la temperatura global a 4 grados, pérdida de áreas de pastoreo, pérdida de plantas, de especies únicas de plantas, especies en riesgo de aumento de la especie de riesgo de extinción de especies, y reducción de los cultivos anuales, así como reducción en la producción de cereales. Esto es más o menos lo que acabamos de ver, más o menos de manera muy amplia, cómo pudiera el cambio climático influir. Hay otros factores, hay otros escenarios, pero más o menos para que tengan una idea. Yo de todos modos les voy a colocar luego unos videos para que salgan mejor reforzados esto, más que